Ràdio Faitanar, la nostra ràdio. Buenos días, Faitanar. Yo soy Nuria. Y yo soy Noa. Y somos alumnas de primero GEMAT. ¿A que no sabéis quién es Helen Keller? Seguramente no lo sepan, pero gracias a nosotras a partir de ahora lo sabrán. Cuéntanos, Noa, ¿por qué Helen Keller se dio a conocer? Ella se dio a conocer por ser una escritora de la época. Pero por lo que tengo entendido, no se le conoce por eso exactamente. Exacto, a ella se le conoce porque a pesar de perder la vista y el oído con tan solo 19 meses de edad, aprendió a hablar y escribir mediante el método alfabeto en palma. ¿Te lo puedes creer? ¡Qué fuerte! ¿Y cómo puede ser eso posible? Pues eso fue posible gracias a su maestra Anne Sullivan. Es cierto, gracias a ella se convirtió en la primera persona sordociega en obtener un título universitario. Algo por lo que también destaca es que fue una gran defensora de los derechos de las personas con discapacidad y también el sufragio femenino. Sí, y es por ello que se le debería recordar siempre. Bueno, gracias por escucharnos. Esperamos que volváis a hacerlo por muchas veces más. ¡Adiós, Faitanar!